Muy buenas noches, camaradas, compañeros, compañeras, amigos y amigas, y a toda la gente que el día de hoy toma una decisión muy importante. Muy buenas Decisión muy noches, importante porque ha camaradas, decidido compañeros, abrirse paso compañeras, amigos. para poder estudiar el comunismo, para adentrarse política e ideológicamente en algo muy bonito. Yo quiero dar la bienvenida muy especial a los aspirantes, a los compañeros, a las compañeras que se integran por primera vez y asimismo saludar a los compañeros que han llevado a cabo este esfuerzo, que hemos podido acrecentar semejante esfuerzo en tan poco tiempo para que todo esto salga bien. Sin lugar a dudas, también es muy importante el día de hoy mencionar una fecha especial y saludar a todas esas madres revolucionarias, a todas esas madres que nos dan la fuerza día a día para seguir luchando, a esas madres que la muerte jamás ha podido vencer, esa madre que está en todo momento, madre trabajadora, madre combatiente, madre sindicalista, madre luchadora, esa que nunca reclama y que siempre lleva a la patria metida en lo más profundo de sus entrañas. Con todo esto, camaradas, amigos, amigas y todas las personas que nos están observando el día de hoy a través de las diferentes plataformas, queremos saludar y asimismo dar inicio a esta primera sesión formativa del programa que se ha denominado Aprendo Comunismo en Casa con la Juventud Comunista del Perú, Patria Roja. El día de hoy es un tema muy interesante que seguro lo van a mencionar. Saludar también al compañero Sebastián Sarapura, quien ha ofrecido su valioso tiempo para acompañarnos el día de hoy. Y yo quisiera otorgarles más que un saludo personal, un caluroso y afectivo abrazo de parte de la dirección de la juventud, de parte de estos cuadros que sabemos somos la continuación hacia el partido y que estamos en la tarea de seguir formando y cualificando cuadros para que nuestra juventud y nuestro glorioso partido prevalezca en el tiempo. Y sin más que decir, antes de pasarle la posta al camarada Diego, que seguro va a dar muchos más detalles del día de hoy, me gustaría también anunciar que dentro de la J hay varios compañeros que han emprendido un emprendimiento, valga la redundancia, llamado la tienda de Elmo, que sería bueno, pueden apoyar a estos compañeros. Entonces, esto sobre todo para aquellas personas que nos critican y que dicen que la izquierda debe comerciar con piedras y debe comunicarse con señales de humo, ¿no? Entonces, bueno, pero sin más antesala, me gustaría darle el pase al compañero Diego Rothstein para que pueda explicar mucho más a fondo y seguramente pueda tomar la batuta en la sesión del día de hoy. Buenas noches, Diego. Gracias, camarada Bernardo. Como habrán podido ver en los flyers, la sesión del día de hoy será acerca de cómo pensamos los comunistas. El camarada Sebastián Sarapura va a explicar en la diapositiva que pueden estar viendo ahorita mismo el método dialéctico, que es la base de nuestra concepción de la realidad. Y quisiera mencionarles, antes de iniciar con esta sesión formativa, algunos anuncios importantes. En primer lugar, vamos a estar, sobre todo en base a lo que hemos podido observar en el grupo, fomentando la puntualidad. Queremos que todos los camaradas, compañeros aspirantes, ingresen a los próximos meets que hagamos para las sesiones formativas a tiempo, así que estaremos en ese sentido reduciendo un poco los tiempos en los que vamos a recibirlos en el Meet. De igual manera, les voy a enviar por el chat de Meet un formulario en el que tienen que llenar su nombre. Ahí van a poder observar toda la lista de los compañeros aspirantes inscritos al curso. Y como somos un número relativamente grande, esta es una forma mucho más práctica de tomar lista. Así que es sumamente importante que lo llenen. Ya saben que si no asisten 3 veces a las sesiones formativas sin justificarlo por privado a los organizadores, se le va a retirar. Así que, por favor, llenen el formulario. Si alguien tiene un problema con acceder a este, me escribe por privado y yo personalmente los voy a apuntar. Y sin más, creo que le podría dar las palabras al camarada Sebastián Sarapura para que inicie con su ponencia. Y al igual que el camarada Bernardo, quisiera también enviarle un saludo revolucionario a todas las madres trabajadoras en este Día de la Madre. Bueno,
Bueno, gracias a Diego, gracias a Bernardo por esa excelente introducción. Creo que ya dijeron todo lo que había que decir fuera de del tema que nos convoca hoy. Eh, a darles la bienvenida de mi parte también. Me parece muy importante que hayan dispendido, ¿no?, parte de su tiempo para discutir un tema que ha sido olvidado deliberadamente por las ciencias sociales, ha sido olvidado deliberadamente a nivel político y que estamos discutiendo aquí justamente no porque se nos antoja, no porque nos gusta estudiar un domingo por la noche, sino porque entendemos que es una necesidad. Además que a algunos sí nos puede gustar estudiar un domingo por la noche, pero fundamentalmente porque entendemos que es una necesidad política. Muchas veces el activismo político suele pensarse como disociado del análisis teórico. Eh, y esto muchas veces quizás se contrapone, por ejemplo, o escuchamos en los medios, ¿no?, personajes que afirman o dicen que ellos son técnicos y no son políticos, ¿no?, o viceversa, políticos que no son técnicos. En alguna medida esto puede ser cierto, pero también tiene un aspecto de mentira, o sea, es un aspecto relativamente que podríamos decir que no es cierto, porque toda actividad política tiene detrás de sí una concepción del mundo, ¿no? Y esta concepción del mundo se afinca en una base material, ¿no? Ahora vamos a ir entrando un poco a hablar más con más profundidad de esto. Desde ya les digo que no vamos a agotar este tema porque es un tema que dentro del marxismo generó muchísimas polémicas. Es un tema que, así como el propio materialismo dialéctico plantea un desarrollo infinito de la materia, un desarrollo sucesivo, este mismo tema también tiene ese carácter abierto, ¿no? Así como la obra de Marx también, y el marxismo en general, tiene un carácter abierto, no es un conjunto de dogmas o verdades aplicables, ¿no? La idea de aplicación también me interesa que sea cuestionada hoy día y que ustedes, todas y todos, tengan una introducción bastante general, ciertamente, pero que intente traer algunos elementos con bastante rigor. Considerando eso, ustedes pueden ver el título de mi PPT, que dice Método dialéctico, materialismo dialéctico. En realidad, esto es una falsa oposición, ¿no? Básicamente, el materialismo dialéctico es el método dialéctico. Yo lo he planteado de esta manera porque dentro del movimiento revolucionario, digamos, dentro del debate marxista, sobre todo a lo largo del siglo XX, hubieron posiciones que de alguna manera denostaron o pensaron el materialismo dialéctico de forma equivocada y renegaron de la idea del materialismo dialéctico, ¿no? Y lo plantearon como un método. En mi entender es una falsa contraposición porque, bien entendido, el materialismo dialéctico solo puede ser un método. O sea, el materialismo dialéctico es el método dialéctico y viceversa. Vamos ahora a pensar un poco las palabras que están acá. Para empezar, la palabra dialéctica. Antes que nada, me gustaría plantear de inicio que la dialéctica es un tipo de lógica. Solamente nos pensemos en la palabra dialéctica. Es un tipo de lógica que se contrapone a otra lógica común, familiar, digamos, del pensamiento burgués en general, del pensamiento occidental, que sería la lógica formal. Vamos a ver ahora sus diferencias. Antes de eso, me gustaría un poco comentarles, ¿no?, acerca de cómo así es que el materialismo se hace dialéctico y cómo la dialéctica se hace materialista. Esto no ocurrió de la nada, ¿no? Y no ocurrió ni siquiera pensando solamente individualidades geniales, ¿no? No solamente ocurrió o no solamente surgió este sistema de ideas, no apareció como
el resultado genial de un individuo. Hubo un desarrollo histórico que tiene que ver con el avance de una clase social, de clases sociales, diferentes clases sociales, y estas clases sociales, conforme fueron desarrollándose a lo largo de la historia y cimentando su poder político, engendraron sus teóricos. Y aquí yo recupero un poco lo que decía al inicio, ¿no? Toda clase tiene sus técnicos, tiene sus teóricos, va a tener su sistema de ideas y por lo tanto engendra también su filosofía. Y esta filosofía, por más que aparezca como algo que se limita a fenómenos muy abstractos, ¿no? Si nos ponemos a pensar la idea de filósofo, ¿qué se nos viene a la mente, ¿no? Quizás una persona que está no haciendo nada, sentada, intentando resolver cuestiones muy alejadas de la realidad, entre comillas, pero en realidad lo que vamos a ver a lo largo de la historia es que todos los grandes filósofos, todas las reflexiones filosóficas sistemáticas que estudiamos o que estudia mucha gente cuando entra a la universidad, son en realidad resultado de posiciones clasistas, ¿no? Es decir, estos sistemas filosóficos tienen consecuencias políticas. A los marxistas se nos achaca que, digamos, siempre te dicen, ¿no? Cuando discutes un tema, no, esa posición es ideológica. Y esto, el término ideología también tiene sus implicancias, no vamos a ver esto, pero en alguna manera podríamos resolver diciendo sí, es ideológico básicamente porque toda clase social tiene una ideología. Ideología no necesariamente se contrapone a ciencia, a conocimiento, vamos a ver eso, pero sería básicamente, lo que quiero dar a entender con esto en esta primera parte, es que se piense el método dialéctico y el materialismo dialéctico como el resultado de un proceso histórico que tiene que ver con el surgimiento del proletariado como clase social. Y el proletariado como clase social surge dentro del modo de producción capitalista y surge en oposición a la burguesía. No porque a nosotros se nos haya antojado así, sino porque en verdad esas contradicciones existen. Y existen en la medida en que las revoluciones o los procesos de cambio, las manifestaciones del movimiento obrero existen desde antes que existan comunistas. Entonces quiere decir que no hay una conspiración detrás de todo movimiento, sino que es un movimiento que procede de la materialidad. Ahora, ¿por qué existen los comunistas o por qué existen activistas que se insertan en estos movimientos e intentan dirigir o generar un programa? Es porque hay individuos que recogen ese movimiento de lo real, es decir, recogen las contradicciones de su momento histórico y desarrollan una reflexión científica y sistemática, al que nosotros más nos gusta porque creemos que tiene el criterio de verdad o generó las posiciones más avanzadas, tanto política como intelectualmente, es sin duda Carlos Marx y Federico Engels, por lo menos durante el siglo XIX, ¿no? Entonces pensemos un poco en esto que les planteaba al inicio, cómo el materialismo se hace dialéctico. Y aquí sería bueno recordar un poco de la trayectoria del viejo Barbas. Para decirlo en términos rápidos, porque tenemos poco tiempo, lo que va a hacer Marx, o lo que va a implicar que Marx recoja o adopte posiciones dialécticas, esto solamente va a ocurrir cuando él intenta reconceptualizar los estudios que había tenido de economía política. Desde muy joven, Marx trabajó de periodista, tuvo inquietudes políticas, solo que estas inquietudes políticas no conseguían una explicación satisfactoria. Cuando estableció contacto con Engels, Engels ya había iniciado estudios de economía política y ahí es donde da un salto, digamos, considerable, porque entiende justamente que las ideas no provienen de la nada, digamos que las ideas tienen una base material, que esa base material se expresa como relaciones económicas.
Pero no solo eso, porque decir eso también lo decía Adam Smith, lo decía David Ricardo, lo decían otros pensadores. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Marx va a encontrar, digamos, pensando a través de la dialéctica hegeliana, va a pensar que esta realidad material que determina las ideas no es estática, sino que tiene un movimiento. Y tiene un movimiento, no solo tiene un movimiento, sino tiene un movimiento que puede ser estudiado y del cual se pueden aprehender con H, es decir, se pueden sustraer regularidades. Es decir, se pueden pensar leyes de tendencia. No leyes en el sentido positivista de la física clásica, sino leyes tendenciales. La mejor noción para pensar lo que es tendencia es, digamos, en términos estadísticos. Cuando se hace una proyección estadística, a partir de ciertos datos que se recogen, se puede proyectar bajo, si tales determinadas condiciones variables continúan constantes, cuál va a ser el resultado, digamos, anticipadamente. Eso sería esbozar una tendencia. Entonces, Marx lo que entiende es que, primero, hay una realidad material que determina las ideas, y esta realidad material es pasible de ser estudiada en la medida en que es histórica, es decir, se transforma. Entonces, lo que yo puedo hacer es estudiar esas transformaciones. Digamos, la pregunta que nortea la redacción del Capital, que es la obra fundamental donde está probablemente la mejor aplicación, suena feo, pero vamos a decirlo así, la mejor aplicación del método dialéctico al estudio de la sociedad, y no a cualquier sociedad, sino al estudio de la sociedad burguesa, que es el objeto específico de Marx, es El Capital, ¿no? Un libro muy difícil, sobre que poco se estudie, pero, digamos, en el que aparece todo, digamos, el encadenamiento de abstracciones lógicas que forman parte del método dialéctico, ¿no? A partir del Capital es que se van a desarrollar otros textos, otras investigaciones, sobre todo de Engels, que va a intentar extrapolar ciertos elementos del método materialista al estudio de las ciencias naturales, ¿no? O se va a intentar pensar una concepción mucho más general del mundo, que es correcta, a mi entender, pero que, digamos, no excluye la particularidad de los objetos, ¿correcto? Bueno, sería eso. Compañero, ¿puede pasar hacia adelante, por favor? Esta cita, es una cita de Feuerbach que tiene que ver con lo que decía al inicio, ¿no? O sea, de una tesis, Marx redacta un texto en polémica con Feuerbach, que es una de sus otras grandes influencias, que era un filósofo materialista, y critica él el hecho de que considere la actividad, digamos, sensorial, no la reconozca como la práctica, ¿no? Y esto tiene que ver con ¿qué? Con la concepción de Marx, su concepción materialista, que tiene una dimensión profundamente histórica y que entiende como fundamento de la historia la existencia del trabajo, ¿no? El trabajo entendido como la relación que establece los seres humanos con la naturaleza y entre sí, es decir, las relaciones sociales de producción y el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Que es lo que me posibilita relacionarme con la naturaleza. Yo coloqué esta cita no porque me interese la cita en sí misma, sino para recordar esto que les comentaba al inicio, que era justamente reflexionar en torno al contenido práctico de la actividad política, de la reflexión científica, del estudio de la realidad. Correcto, solamente para eso. Por favor, adelante, camarada. Y aquí, digamos, hay algunos elementos. Antes de entrar en esto directamente, vamos a pensar esto que les decía, que era la aprehensión que hace Marx del método dialéctico. El método dialéctico es una influencia del filósofo idealista Hegel,
ustedes lo conocerán. Yo no soy un especialista en Hegel, ni mucho menos, pero me gustaría conversar de dos categorías nada más. La primera categoría es la categoría de concreto y de abstracto. ¿Por qué me interesa pensar estas dos categorías ahora con ustedes? No porque nos interese Hegel, ni porque estemos interesados en una cuestión sumamente erudita, sino porque esto es fundamental para entender la aplicación del método dialéctico y el propio método dialéctico en la dimensión materialista, ¿no? Entonces, todavía no estamos en Marx, estamos en Hegel, y había dicho que por un lado tenemos lo concreto y lo abstracto en Hegel. Lo concreto, de acuerdo con Hegel, es lo abstracto, de acuerdo con Hegel, sería lo aislado, lo no interconectado y desprovisto de relaciones. Un ejemplo de algo abstracto, de una categoría abstracta, sería, por ejemplo, rojo. Pensémoslo así. Yo digo rojo y es algo muy general, ¿no? Pero si digo carro rojo, ya me estoy refiriendo a un elemento mucho más concreto, es decir, a rojo le añadí una determinación y dijo el carro rojo que está a la izquierda, el carro rojo que está a la izquierda en mi casa en Chorrillos, ya tiene una serie de determinaciones. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque de lo abstracto a lo concreto quiere decir que un objeto no solamente está congelado, o que un objeto no solamente es una cosa, sino que un objeto puede desarrollarse y puede devenir en otra cosa. ¿Se entiende? Eso es lo fundamental, por eso me interesaba pensar lo abstracto y lo concreto. En Hegel esto va a ser resultado del movimiento de las ideas, ¿no? Por eso Hegel es un idealista. ¿Cómo podemos pensar esto? A ver, nuevamente, lo abstracto, es decir, una categoría general. Categoría sería un concepto que me sirve para aprender o captar una parte de la realidad. Yo digo una categoría y esta categoría va a ir adquiriendo determinaciones, es decir, lo general va a asociarse a lo particular. Hegel ve esto como un desdoblamiento automático de la historia, del espíritu, y esto tiene una serie de problemas, ¿no? Porque es profundamente eurocéntrico, porque se limita no al pensamiento en general, sino al pensamiento europeo, básicamente. Entonces, no vamos a hablar de eso ahora. Pero lo importante acá es pensar que Hegel procede eliminando determinaciones para llegar a conceptos abstractos, ¿no? Marx va a hacer el sentido inverso. Marx va a pensar, no le interesa pensar las categorías abstractas puras, sino le interesa reconstruir la realidad dialécticamente como un proceso de sucesivas negaciones, es decir, un proceso general que va adquiriendo determinaciones como un caracol, piensen en una espiral que va como acrecentándose, ¿no? Esto sucede como proceso intelectual, pero no sucede como proceso intelectual porque sea algo que hay que aplicar, sino sucede como proceso intelectual porque la realidad funciona así. Bueno, yo creo que podríamos ir por ahí en esa parte, y aquí ya podemos como pensar las diferencias entre la lógica formal y la lógica dialéctica, ¿no? Y aquí les planteo un ejemplo, ¿no? Vamos a decirlo el siguiente enunciado. Si el ser es lo que es y jamás otra cosa, si toda la idea es absolutamente verdadera o absolutamente falsa, las contradicciones reales de la existencia y del pensamiento se encuentran excluidas. Es decir, si yo afirmo, la luz está prendida, va a pasar el tiempo, etcétera, yo me voy a ir a dormir, voy a apagar la luz. Ese enunciado, la luz está prendida, ¿es falso o es verdadero? ¿Esto qué expresa? No quiere decir que el enunciado sea falso, porque en el momento en que yo escribí la luz está prendida, ese enunciado era verdadero. Lo que sucede es que la lógica formal tiene una dificultad en captar los procesos contradictorios y las transformaciones en el tiempo.
Probablemente si han estado en academias, ¿no? Han tenido que estudiar AES, y estos silogismos lógicos, ¿no? Entonces, la potencia del planteamiento de Hegel es que, digamos, nos ayuda a captar el hecho de que la realidad se mueve y está en un proceso de devenir constante, ¿no? Otra particularidad interesante de Hegel es que, aún siendo un filósofo idealista, él va a plantear dos cosas: la unidad del pensamiento y de lo real, es decir, va a prestar atención al desarrollo histórico, solamente que él va a entender que el desarrollo histórico es un resultado de la lógica, ¿no? Y no va a entender que la lógica sería más bien el resultado del proceso histórico, de lo real. Hegel es un personaje que queda muy sorprendido con Napoleón Bonaparte, ¿no? Eh, no vamos a entrar en eso, pero si ustedes tienen interés pueden buscarlo. Y para Hegel, Napoleón Bonaparte era la personificación del espíritu, ¿no? O sea, era como que en Napoleón se condensaban una serie de procesos históricos de la historia universal. La cuestión es esta, que si bien Hegel es idealista, presta atención a la historia, y presta atención a la historia en el sentido de que ésta pueda ser estudiada como, o puede ser posible entender regularidades de la historia. Correcto. Es decir, que la historia no se desarrolla unilateralmente, sino que tiene cierta orientación, o se puede captar sus tendencias de desarrollo. Esto es importante porque el pensamiento posmoderno niega eso, por ejemplo. Y es importante porque hasta antes de Hegel habían, inclusive en general, ¿no? Actualmente también, hay muchas posiciones burguesas que rechazan el estudio de regularidades o rechazan el estudio de tendencias, en el sentido de que, por ejemplo, cuando nosotros afirmamos que es necesario hacer política porque el capitalismo está colapsando, estamos partiendo de la premisa de que hay una tendencia al colapso, y que esa tendencia al colapso se puede estudiar, y que esa tendencia al colapso, digamos, tiene ciertas contradicciones, y esas contradicciones deben ser potenciadas o desarrolladas, ¿no? A través de la intervención política. Es decir, establecemos que existen ciertas regularidades y que podemos intervenir en esas regularidades. No sé si está claro hasta ahí. Bueno, después vamos a ver las preguntas, ¿no? Los límites del pensamiento hegeliano es que justamente la posición idealista y el hecho de que es un sistema cerrado. Marx va a entender eso y, digamos, va a fusionarlo, no es la mejor palabra, pero fusionarlo. Lo correcto sería decir lo siguiente, ¿no? Asimila críticamente, no crítica en el sentido que entendemos actualmente, ¿no? O sea, crítica como te destruyo, ¿no? Tipo pelea de Facebook. No, no esa crítica, sino una crítica que asimila para integrar y superar. Yo ahí coloqué algunos conceptos, digamos, que son la aplicación del método dialéctico al estudio de la sociedad burguesa en Marx. Capital y trabajo, por ejemplo, valor de uso y valor de cambio, producción social y apropiación privada. ¿Qué es? Son elementos que forman parte de la realidad y que expresan una contradicción interna, y que son, siendo dos objetos opuestos entre sí, forman una unidad, porque capital y trabajo no pueden existir separados dentro de la sociedad capitalista, porque el capital existe porque hay trabajo asalariado, y el trabajo asalariado existe porque hay capital. Y el capital es una relación social que proviene del trabajo asalariado. Lo mismo pasa con el valor de uso y el valor de cambio. Solamente existe valor de cambio porque hay valor de uso, y el valor de cambio es la negación del valor de uso, porque deja de importar para qué sirve un objeto, y lo que importa, digamos, es su capacidad de ser cambiado o de ser medida del valor. Lo mismo con la producción social y la apropiación privada. Esto después se puede formalizar como unidad y lucha de contrarios, etcétera. A mí no me interesa eso ahora, sino que, digamos, tengan una noción general, ¿no? Camarada, ¿puede avanzar, por favor? Avanzar.
Y aquí hay algo que ya comenté, que era justamente el rechazo que hay desde el pensamiento burgués, porque la dialéctica, aún la dialéctica hegeliana, tenía una radicalidad muy fuerte, ¿no? Y voy a leer esta cita brevemente. Un escándalo, que es algo que decía Marx sobre la lógica dialéctica. Esto aparece en un prefacio del Capital, ahora mismo no recuerdo la fecha. Un escándalo y una abominación para la burguesía y sus portavoces doctrinarios, porque la concepción positiva de lo existente incluye la concepción de su negación, de su aniquilamiento necesario, porque concibiendo cada forma llegada a ser en el fluir del movimiento, enfoca también su efecto transitorio. No se deja imponer por nada, es esencialmente crítica y revolucionaria. Ojo que ahí Marx se está refiriendo a la dialéctica hegeliana. Muchos de los pensadores posmodernos se levantaron también contra Hegel, anunciando el fin de los grandes discursos, etc. Todo eso tiene que ver con ¿qué? Con la pretensión de dejar de buscar regularidades en la historia. La pretensión de pensar que la sociedad se mueve o se ordena anárquicamente y que no se puede hacer nada, ¿no? Pueden dejar preguntas al respecto sobre eso, pero vamos hacia adelante, por favor. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? Bueno, la diferencia entre lógica formal y lógica dialéctica. La lógica formal aparece inmovilizada en su identidad lógica y en el tiempo, ¿no? Si A es A no puede ser B. Eso sería un ejemplo rápido y sintético, ¿no? Una manzana es una manzana, ciertamente, pero esa manzana no siempre fue una manzana. Esa manzana en algún momento fue semilla, ¿no? Y esa manzana no siempre va a ser manzana porque se va a podrir eventualmente o alguien se la va a comer. Esa es la idea. Es muy primario, parece muy básico, parece hasta que incluso podría ser redundante porque puede parecer muy obvio, pero tengan plena certeza de que mucho del análisis social y muchas de las intervenciones políticas, inclusive de gente que se dice marxista, desconoce estos principios, ¿no? Los dicen de boca nada más. ¿Podemos pasar, por favor? Y esto es lo que les decía, ¿no? Bueno, ya lo vimos, ya lo comenté, pero digamos brevemente, ¿no? El proceso de estos tres momentos, de lo abstracto desligado de la totalidad, de esa categoría general que sería rojo, por ejemplo, la síntesis de múltiples determinaciones que ordena ese concepto para, digamos, dotarlo de capacidad explicativa, y el hecho de que la lógica precede a lo concreto, que eso es en Hegel. En Marx vamos a ver que es diferente. Marx pone de pie la dialéctica y entonces va a ser lo histórico, lo real, lo que va a determinar la lógica, no la formalización lógica de ese movimiento. Y lo que es ampliamente conocido, tampoco vamos a profundizar en eso, pero es esto que yo les decía, ¿no? Un proceso de transformaciones sucesivas que me termina culminando en algo nuevo, que es la síntesis de esas dos determinaciones. Tesis, lo que es; antítesis, la negación de ese proceso que procede de sus leyes internas; y la negación de la negación como síntesis que contiene a ambos procesos. Esto aparece en la sociedad, aparece en la naturaleza, etc. Es, digamos, según cierta literatura marxista, esto se puede identificar en toda la materia. Hay posiciones divergentes, no vamos a entrar a tallar con eso, pero podemos concordar en términos generales con que tiene sentido pensar que toda la materia está en constante transformación, que puede ser estudiada y que tiene regularidades que pueden ser estudiadas. Y estudiamos esas regularidades ¿para qué? Para intervenir. Un científico estudia las regularidades de un cultivo para intervenir en ese cultivo y mejorarlo. Alguien que estudia la historia para que simplemente para escribir libros, no, porque de alguna manera, quiera o no quieras, esas ideas van a servir para una intervención práctica en la historia, ¿no? No hay ninguna producción intelectual que sea ingenua o que esté desvinculada de la actividad política, directa o indirectamente. Siguiente.
Bueno, y aquí ya entrando, digamos, al término, la anterior, por favor. Como lo plantea Engels y como lo plantea Lenin, para pensar un poco definiciones que les decía que aparecen dentro de la literatura. Sí, ok, ya. Básicamente sería una concepción del mundo, ¿no? Una concepción del mundo que es un método de análisis de la realidad que se ha sintetizado en un conjunto de conceptos, digamos, de leyes de desarrollo, pero que estas leyes de desarrollo no deben tomarse como algo estático, sino deben pensarse como puntos de partida para pensar la realidad. Hay otra cita de Marx que a mí me gusta mucho, en realidad es de Engels, es una carta que le escribe a Conrad Smith, que es un compañero de él de militancia, y le dice lo siguiente, ¿no? La concepción materialista de la historia también tiene hoy en día a un montón de amigos a quienes les sirve de excusa para no estudiar historia. ¿Y esto qué quiere decir? Que si atendemos, digamos, a los principios que vamos a ver más adelante, ¿no? Entender estos principios del método dialéctico no quiere decir que dejemos de estudiar concretamente los procesos, ¿no? Mucha gente hizo este ejercicio. Bueno, vamos hacia adelante para avanzar rápido. Y justamente estos eran los principios que yo les decía, por lo menos esto siguiendo a Engels, que es, digamos, la posición que más sistematizó y más avanzó en la idea de materialismo dialéctico, extendiéndola inclusive al desarrollo de las ciencias naturales. La unidad del mundo consiste en su materialidad, las formas fundamentales de todo ser son el espacio y el tiempo, el movimiento es el método de existencia de la materia y sus principios generales son el principio de la unidad y lucha de contrarios, el principio de la transición de la cantidad en la calidad y el principio de la negación, que era lo que veíamos antes. La unidad y lucha de contrarios supone esto que les decía, ¿no? Tendencias internas dentro de un objeto. En la sociedad podemos pensarlo como tendencias, digamos, ¿cómo se reproduce esa sociedad? La sociedad capitalista no puede reproducirse sin capital y sin trabajo. Capital y trabajo son también personificaciones de clases sociales. Unidad y lucha de contrarios. Transición de la cantidad en calidad quiere decir que hay un determinado momento donde transformaciones de carácter cuantitativo no pueden más seguir desarrollándose, digamos, en cambios leves y requieren de una transformación cualitativamente diferente, es decir, que el objeto cambia cualitativamente. Un ejemplo de eso es la transición del feudalismo al capitalismo. Hay una serie de contradicciones internas que van a determinar que en algún momento la burguesía ya no pueda integrarse a la aristocracia vía el Estado, vía matrimonio, sino que tenga que transformar cualitativamente el sistema incidiendo en las relaciones sociales de producción. Y el principio de la negación sería esto que les digo, ¿no? Es el hecho de que se niega este objeto y aparece otro nuevo cualitativamente diferente, ¿no? Siguiente. Entonces, en el materialismo histórico dialéctico, como se piensa, o sea, es decir, en el marxismo, no en Hegel, ya estamos en Marx y los marxistas, no es la lógica la que precede a lo real, sino es lo real lo que precede a la lógica. Entonces, Engels, cuando hace ese esbozo de leyes, está pensando el desarrollo de la materia y está observando ese desarrollo tratando de conceptualizar en las nociones más generales posibles. Entonces se abstrae de la naturaleza y de la historia, no es que el concepto precede a la naturaleza y de la historia. ¿Se entiende? O sea, yo observo la naturaleza y la historia y a partir de eso abstraigo sus regularidades. No es la naturaleza ni la sociedad las que se rigen según los principios, sino que estos son correctos en la medida en que concuerdan con la historia y la naturaleza. Es decir, que si en algún momento ocurre una transformación cualitativa que haga que ciertos principios, por ejemplo, el principio de transformación de cantidad en calidad, de cambio cuantitativo o cualitativo, no pasa más, quiere decir que se tiene que modificar, ¿correcto? Porque la dialéctica no es un sistema cerrado. Hasta el momento nos funciona bien. Entonces,
esto constituye, digamos, el núcleo del materialismo dialéctico, pero no son principios inmutables. Por eso siempre tenemos que ir al estudio de lo específico, al estudio de lo particular, al estudio de la historia concreta. Y el estudio de la historia implica la actividad práctica en la historia. Porque la intervención práctica funciona como el campo de experimentación. ¿Y cuál es la práctica concreta, digamos, correlativa al estudio de la historia? Es la actividad política necesariamente. Siguiente, por favor. Esto ya lo vimos, podemos obviarlo. Siguiente. Y aquí hay algo que me interesaba colocar, solamente como para que la gente que quiere integrarse, ¿no? Comenzar a militar, entienda que el marxismo es un campo rico de polémicas, que hay valiosas aportaciones y que tenemos que nutrirnos de lo mejor que hay. Es que, digamos, han habido críticas en torno a esta noción del materialismo dialéctico como concepción generalísima del mundo, y interpretaciones equivocadas también. Entonces, Lukács, que es un teórico fundamental, ¿no?, del campo revolucionario, poco estudiado a veces, señala que para Engels la naturaleza es un sustrato ajeno a la historia. Podemos discutir esto, pero la crítica de Lukács tiene que ver ¿con qué? Con que existe en el marxismo una centralidad del trabajo entendido como la relación hombre-naturaleza y de los hombres entre sí, ¿no?, en sociedad. Entonces, de alguna manera, las regularidades que se encuentran en la naturaleza y todo lo que, digamos, está determinado en cierta medida dialécticamente puede ser intervenido prácticamente y puede ser modificado, ¿no? Entonces, la praxis humana y la naturaleza no deben verse como elementos disociados. ¿Por qué es importante entender esto? Porque durante algunas épocas de la historia, muchos compañeros, ¿no?, muchos militantes, entendían como que había una determinación, digamos, que las leyes de la dialéctica y de la historia ya estaban dadas. Y que básicamente entonces teníamos que esperar a que se den sin intervenir prácticamente. Porque, digamos, el capitalismo tiene contradicciones y como tiene contradicciones, estas contradicciones van a estallar y eventualmente la revolución se va a dar. Otro tipo de posiciones parecidas eran aquellas posiciones que pensaban como un encadenamiento de etapas sucesivas el desarrollo de la historia y, por ejemplo, entendían que había que desarrollar etapas previas, por ejemplo, en los países latinoamericanos, para desarrollar las fuerzas productivas en asociación con la burguesía, ¿no?, y la burguesía nacional, y desarrollar un capitalismo fuerte antes de, digamos, pensar siquiera en la toma del poder, ¿no? Es decir, relegar al segundo plano la independencia política de clase. Esto fracasó históricamente, ¿no? Nos dieron golpes de Estado, etcétera, y partía de una concepción etapista, ¿no?, evolucionista, que entendía la dialéctica, pretendía entender la historia como un movimiento, pero se abstraía de pensar la práctica humana, ¿no? Yo lo quise traer nada más para que ustedes después sí puedan indagar por su cuenta, para que entiendan que si apelamos a la dialéctica materialista es porque no la entendemos como un sistema cerrado, sino como algo abierto, algo en desarrollo, y que justamente tiene que ser unidad y lucha de voluntarios para su desarrollo, ¿no? Siguiente, por favor. Y justamente es eso lo que decía. Yo creo que por acá ya puedo acabar porque lo del capital ya no me va a dar tiempo para explicarlo y sería eso, ¿no? Voy a cerrar leyendo esta cita de Marx, que sería, ¿no? La historia misma es una parte de la historia natural, de la humanización de la naturaleza. La ciencia natural comprenderá un día la ciencia del hombre, así como la ciencia del hombre comprenderá la ciencia natural. Conocemos una única ciencia, la ciencia de la historia. Y esto tiene que ver con la integración naturaleza y sociedad y la determinación práctica que le subyace a todo movimiento natural inclusive. Es una pena que no podamos conversar más de esto, pero creo que a grandes rasgos algo deben haber entendido y si no, para eso están las preguntas. Muchas gracias.
Gracias, camarada Sarapura. Ha estado muy interesante la ponencia. Los camaradas que tengan dudas las van a poder realizar no ahorita, sino después del Kahoot. Para los que no están familiarizados con este programa, consiste básicamente en que el camarada Cristian, que también dará algunos detalles, va a proyectar en la pantalla un código. Ustedes de su celular entran a kahoot.it, apuntan el código, se registran simplemente escribiendo su nombre, por favor no se pongan seudónimos, eso ya será cuando sean camaradas, y responderán las preguntas que van a aparecer en la pantalla. También les recuerdo que es importante que llenen el formulario de asistencia, lo voy a volver a enviar por el chat, porque como se dijo al inicio de la sesión, si faltan 3 veces a estas sesiones formativas van a ser retirados del curso, ya que nosotros queremos desde ahora, que son compañeros aspirantes, ir inculcando la disciplina partidaria. Sin más, camarada Cristian, te doy la palabra para que introduzcas el Kahoot. Nuevamente, gracias, camarada Sarapura. Muy interesante su ponencia. Y también ya saben que en el Classroom se van a subir todos los materiales, sobre todo los textos, que son importantes para complementar la formación. Camarada Cristian, ¿estás con nosotros? Sí, Diego, buenas noches, Diego, buenas noches con todos. A continuación voy a presentar pantalla para que puedan ver el código del Kahoot. Igual se les va a poner por el chat del Meet. Un segundo. Tienen que entrar desde sus celulares o sus computadoras a la página kahoot.it y como verán ahí ya se están registrando algunos compañeros. Les reitero, por favor, pongan sus nombres reales, no pongan seudónimos. Y una vez que se hayan registrado, que hayan ingresado al Kahoot, el camarada Cristian va a iniciar con las preguntas. Somos 25 en el Meet. Por favor, todos ingresen, es importante hacer el Kahoot, porque de esa manera podemos saber nosotros también si es que han estado comprendiendo las sesiones formativas. Si hay alguien que está intentando entrar y no puede, por favor comuníquenlo para ya iniciar con el Kahoot. Ya, compañero Junior, no importa, igual los que no pueden ingresar al Kahoot, intenten responder las preguntas ustedes mismos y va a salir la respuesta correcta y ustedes mismos pueden saber si han estado comprendiendo o no. Y nuevamente les comento que al final van a poder preguntar algunas cuestiones que no quedaron claras, formular sus preguntas y nosotros vamos a intentar resolverlas. Yo creo que ya podríamos iniciar, camarada Cristian, con los que están, porque somos 25, pero 5 de nosotros somos organizadores. Así que con 18 creo que estamos bien para iniciar. Ya sí, yo creo que hay 19, creo que ya está la mayoría. Entonces voy a darle iniciar al juego.
Ya pueden iniciar a responder la pregunta. ¿Cuál es la relación entre la dialéctica y la praxis? Creo que podría, en vista de que muchos han respondido incorrectamente, podríamos aclarar quizás un poco. La pregunta era cuál era la relación entre la dialéctica, me parece que era entre la dialéctica y la praxis. ¿Podría regresar a la pregunta, por favor, camarada? Creo que ya no puedo regresar la pregunta. Ok, pero no es la abstracción conceptual porque la teoría que surge de la práctica debe regresar a esta justamente para la resolución de contradicciones. Así que básicamente es eso. Continúa, por favor, la siguiente pregunta. Ya, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, creo que en este caso ha quedado bastante claro el concepto. No sé si Tawada quería comentar algo, porque prendió su micro. ¿Qué tal, camaradas? Buenas noches. Para comprender que justamente la dinámica de la unidad y lucha de contrarios, que va a ser totalmente explicada la próxima semana y que dio un primer inicio el camarada Sebastián hoy, justamente genera un movimiento que constantemente hace que la realidad se transforme, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dialéctica materialista, ya no hablamos de una lógica que tome al mundo como algo acabado, sino que toma al mundo como básicamente un mundo que está en constante transformación en torno a la dinámica de la unidad y lucha de contrarios. La dialéctica no concibe al mundo estático y acabado, sino constantemente en movimiento. Esa es la realidad, o bueno, esa es la lógica de toda la realidad que nos rodea. Ya, listo. Pasaríamos a la última pregunta. ¿El pensamiento posmoderno rechaza la dialéctica materialista? Esa es la pregunta. El pensamiento posmoderno básicamente es un desarrollo nada dialéctico, más bien por el contrario, con muchas posturas sumamente plagadas de lógicas estáticas en las que el contexto no se analiza, de tal manera que vemos inclusive que los posmodernos hoy rechazan, por ejemplo, hablan, ¿no?, de dictaduras. Por ejemplo, dicen, Stalin fue un dictador, mató a tanta gente, Mao también, 70.000 millones de muertos, inclusive siendo gente que se considera socialista. Han matado a tantas personas, no preguntan por qué murieron esas personas, en la lógica de qué, no preguntan cuál fue la idea que se estaba planteando tras de esta situación, si había una guerra. En la Unión Soviética hubo una hambruna, no se pregunta por qué, no se pregunta el contexto. Entonces lo que vemos nada más es una abstracción de los datos que va en contra totalmente de la dialéctica materialista, que no te va a analizar las cosas de manera estática, sino que la va a analizar de qué manera, de manera que esté en movimiento. Entonces, el pensamiento posmoderno rechaza la dialéctica materialista porque va a tomar los datos de manera aislada. En cambio, la dialéctica materialista, cuando se aplica a la realidad o a la historia, va a tomar las cosas de manera interconectada, concatenada.
Entonces, estas ideas básicamente provienen de intereses burgueses que quieren ver al mundo como algo estático y acabado para mantener sus privilegios. ¿Puedo hacer un comentario chiquito? Sí, sí. Sí, claro. Otra versión del pensamiento posmoderno que se inserta muy fuerte dentro de los movimientos sociales, inclusive dentro de la propia izquierda, es aquella que afirma, que plantea un relativismo epistemológico, ¿no? O relativiza la verdad y entiende la verdad como un discurso. En ese sentido, niega la materialidad de la realidad y uniteraliza lo real, lo concreto, a lo discursivo, como si fuera su única determinación. No es que el lenguaje no importe, solo que el lenguaje no puede ser estudiado aisladamente, ¿no? Entonces, no está mal, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, solamente que hay que tener muy presente que el lenguaje inclusivo no transforma la realidad, como muchos compañeros y compañeras postmodernos, que son compañeros de militancia muchas veces, ¿no? Con nosotros no, pero digamos, los vemos en las marchas, etcétera, y hay que discutir fraternalmente con ellos. Hay que entender que es errado hacer afirmaciones como que si se cambia el discurso, se cambia la realidad, ¿no? No quiere decir que el discurso no importe, solo que hay que entender que el discurso es la expresión de las relaciones sociales de producción de una base material, expresión de la lucha de clases en un determinado momento, ¿no? Y no al revés. Entonces, ese sería un ejemplo de aquellos compañeros que reducen la realidad a un discurso, ¿no? Y que por tanto relativizan lo real, ¿no? O sea, Entonces, al si yo tengo final, Sebastián, están asumiendo básicamente todo lo contrario de la dialéctica, ¿no? Que la realidad se transforma por la idea y no que la idea se transforma por la realidad. Exacto, bueno, abandonan la materialidad y también relativizan la verdad, ¿no? Porque si yo, digamos, si todo discurso es válido también, quiere decir que la realidad no puede ser estudiada o que no puede haber un análisis científico, ¿no? Esto se plantea mucho en la historia cuando los posmodernos quisieron equiparar la literatura con la historia, ¿no? Y decir, básicamente, los libros de historia son literatura porque tienen una estructura narrativa y cualquier estructura narrativa es válida. Esto es una atrocidad, pues. No es esto que aparece muy democrático, como que vamos a respetar todas las ideas entre sí, es abominable. Es abominable porque si es así, podemos rechazar que existió el Holocausto, ¿no? Por ejemplo. Es una barbaridad y hay que criticarlo desde las posiciones materialistas, ¿no? Gracias, camarada. También para contribuir un poco a los ejemplos, un caso muy común es que los posmodernos afirmen que lo que se debe transformar de la realidad no es el modo de producción como tal, sino la distribución de las riquezas que proceden de ésta. Entonces afirman que, o mejor dicho, comprenden como socialismo simplemente una distribución de las riquezas al margen del cambio cualitativo en el modo de producción, que vendría a ser también, en el caso de la distribución, una alteración de las relaciones sociales de producción. Y eso también se puede comprender como una manera idealista de querer emancipar a la clase obrera, y es justamente por eso que, y también comprendiendo que tienen un interés de clase, un interés burgués, es que terminan en la socialdemocracia. Esta filosofía posmoderna muchas veces genera esta convicción por parte de estos sectores posmodernos de izquierda, de que el socialismo es estado de bienestar, es educación, es salud, pero no un cambio del modo de producción que realmente emancipe desde la raíz a la clase obrera, y también por eso rechazan, como bien mencionó el camarada Taboada, la Unión Soviética, la República Popular China y toda forma de dictadura del proletariado. Si eso es todo, camaradas, creo que ya podríamos pasar a las preguntas. Si alguien desea formularle una pregunta al camarada ponente Sarapura, es ahora cuando debe formularla para que la pueda responder y aclarar todas las dudas. También podemos observar ahí cuáles fueron los resultados del Kahoot. Quien obtuvo más puntaje fue la compañera aspirante Rosemary Torres. Felicitaciones, compañera. Y ahora sí, ya para concluir, pasamos a las preguntas.
las pueden formular tanto por el chat como activando el micro. Parece que no hay preguntas. Espero que todo haya quedado claro en ese sentido. Igual ustedes saben que por el grupo de WhatsApp podemos resolver algunas dudas puntuales en general sobre el marxismo-leninismo, pero la idea es que se las formulen al camarada ponente. Todo claro, camaradas. Bueno, perfecto en ese caso. Ya saben que el material se ha subido al Google Classroom, ahí pueden chequear todos los textos que van a ayudar a complementar todo lo que tiene que ver con el marxismo-leninismo y en este caso materialismo dialéctico. Y si eso es todo, camaradas, gracias por asistir. No sé Diego, si el camarada Manuel quiere dar unas palabras. Sí. sí, no, yo muy rápidamente, algo muy puntual, aprovechando que el camarada Sebastián Sarapur, una persona que obviamente junto con la promoción de la J de estos últimos congresos, hemos tenido una formación bastante variada y eh, bastante propia, ¿no? Porque somos una generación de la autoformación. Quería preguntarle al camarada un tema, y ya con esto cerramos, ¿no? Ya con esto terminaríamos la sesión. El camarada mencionó de manera muy somera la unidad y lucha de contrarios, ¿no? Y mencionó pues que existe esta lógica de que se desarrollan pues no se puede desarrollar uno sin el otro, algo que vamos a tocar en la próxima sesión, creo que hemos quedado claro. Podríamos decir de esta manera, Sebastián, que en la realidad no pueden existir, hablando ya materialmente, cosas aisladas, todas tienen una relación de unidad con otras cosas, con otros seres, con otros entes, y todas las cosas materiales tienen una unidad, perdón, una relación de unidad también con las otras cosas. Sí, sí, obvio. Creo que la pregunta se responde mejor como intentando ir a ejemplos concretos y básicamente si yo intento, por ejemplo, pensar en esta sesión, ¿no? Y pienso, esta sesión existe, es digamos, la sesión de estudio de Aprendo Comunismo en Casa, ¿no? Y Aprendo Comunismo en Casa es una idea que procede de qué, ¿no? Procede de una iniciativa de la JC, ¿no? JC, del PSDLP. La JC del PSDLP existe porque hay personas que están convencidas, digamos, de que es necesario intervenir políticamente. Y así, digamos, puedo hacer un encadenamiento sucesivo, ¿no? De determinaciones, digamos, de procesos que confluyen en la sesión de Aprendo Comunismo en Casa, ¿no? Entonces, es interesante pensar, por ejemplo, que Aprendo Comunismo en Casa es un concepto que en realidad no es un objeto, ¿no? O sea, digamos, no es lo mismo decir Aprendo Comunismo en Casa que celular, ¿no? Sin embargo, cuando yo me refiero a la sesión de Aprendo Comunismo en Casa, estoy abstrayendo o estoy sintetizando en un concepto determinaciones que son reales, ¿no? Que están en la realidad y haciendo una unidad de lo diverso, ¿no? Pensando un proceso particular a partir de lo general. Claro, lógicamente, cuando hablamos habitualmente así no podemos o no vamos a estar explicando todo esto siempre, ¿no? A veces nuestras explicaciones medio que automáticamente realizan este ejercicio, ¿no? Cuando tú le quieres explicar a alguien, por ejemplo, qué es Aprendo Comunismo en Casa o qué es la JC, vas a hacer una recopilación de hechos sucesivos y vas a contarle. Ahí, aunque sea de manera automática, estás haciendo estás abstrayendo tus recuerdos, tu experiencia material en categorías, ¿no? Categorías que se encadenan entre sí para explicar un proceso que existe independientemente de las categorías que estás creando, ¿no? Entonces, esas categorías solamente sirven porque aprenden la realidad. Y la aprenden como qué, como este desarrollo o interconexión de procesos, ¿no? Entonces, sí, no hay nada aislado. Y lo otro es que
aunque en cuestiones cotidianas pueda parecer que esto aparece medio que automáticamente, en realidad va a ser complicado incluirlo en el análisis político, ¿no? O en tratar en cuestiones más complejas, ¿no? Y bueno, ahí va a depender mucho del rigor con el que estudiemos, ¿no? Del trabajo que nos tomemos para analizar un fenómeno. Y es algo que me remite, y ya para cerrar, ¿no? Solo para comentar otra cosa rápidamente, es que durante mucho tiempo la formación en general, ¿no? Digamos, camaradas que nos han precedido, se ha limitado a la formación o a la aprehensión de bibliografía muy valiosa, ¿no? Como que a mí me gusta mucho, por ejemplo, que es un clásico, George Politzer o Max Harreker, etcétera, que son valiosos, invaluables, porque en generaciones se han formado con eso, pero la aprehensión de estos libros que sirvieron mucho, que nos sintetizan muy bien las leyes de la dialéctica, etcétera, fueron relegados, fueron priorizados antes que el estudio de la realidad concreta, ¿no? Y ahí me remito a la cita de Engels que comentaba hace un rato, ¿no? Entonces, la concepción materialista de la historia tiene también hoy un montón de amigos a quienes les sirve de excusa para no estudiar historia. Y ese estudiar historia es básicamente no hacer un análisis concreto de la realidad concreta, ¿no? Repetir cosas medio que mecánicamente. Hablamos de imperialismo, pero nos hemos puesto a pensar las determinaciones del imperialismo hoy, desde que Lenin escribió su folleto hace más de 70 años. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Antes que pensar este sistema de ideas o estos principios dialécticos, hay que tener una reflexión seria sobre la realidad, ¿no? Eso sería. Gracias, camarada. Ahora, para finalizar, le voy a dar la palabra al camarada Bernardo, que es secretario general de la JC a nivel nacional. Camarada, ¿estás con nosotros para dar unas breves palabras de cierre? Claro, Diego. Bueno, camaradas, como ya se ha mencionado, y además también me da mucho gusto que el tema del día de hoy se haya tocado en el intento de hacerlo de la máxima amplitud, pese a saber nosotros que este tema pues también abarca mucho más, que necesita además de tener mayor precisión y mayor conocimiento de parte mucho más de jóvenes que están iniciándose en este camino. Sin embargo, yo quiero felicitar y también saludar a Sarapura por este esfuerzo que ha hecho el día de hoy, por esta gran ponencia. Quiero saludar y felicitar nuevamente también a los que han tenido el compromiso de participar y el día de hoy nos están acompañando. Eso demuestra también uno de los primeros pilares en la formación, ¿no? La disciplina y el compromiso. Y eso es parte de la formación revolucionaria que todavía prevalece en algunos militantes nuestros dentro de la juventud y por supuesto dentro del partido. Sin nada más, me da mucho gusto haber empezado y haber finalizado esta sesión del día de hoy. Los saludo. Hay varias pautas que se están subiendo y se van a ir subiendo seguramente a través de las redes, del grupo, con mayores instrucciones para poder ser analizadas por los participantes. Un abrazo a todos, camaradas. Muchas gracias al ponente, a los que han sido parte de este esfuerzo y también a los participantes. Nos vemos en la siguiente sesión. Nos vemos el próximo domingo, camaradas. Muchísimas gracias por asistir. Gracias, Bernardo. Gracias, Sebastián. Gracias, Diego. Nos vemos la siguiente semana con otro tema. Un abrazo muy fuerte. Saludos revolucionarios para todos. Ahí Buenas siempre. noches. Feliz Día de la Madre. Adiós.